Primera de Juan, capítulo 2. Obstáculos para la comunión con Dios. Bienvenidos. Leamos el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan aquí quiere dejar en claro que no tenemos que pecar, pues Dios no hace pecar al creyente. Si el pecado es inevitable para nosotros, no es porque Dios haya decretado que debamos pecar. Él quiere dejar en claro que Dios no ha creado un sistema en el que debamos romper la comunión con Él a través del pecado. La debilidad más bien viene de nuestra carne, la cual no está dispuesta a confiar en Jesús para la victoria sobre el pecado. Pero Dios promete que un día la carne se perfeccionará mediante la resurrección. También dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El deseo de Dios está muy claro, es que no pequemos. Sin embargo, si lo hacemos, hay un abogado defensor de nuestro lado. Nuestro abogado es Jesucristo mismo, y su perdón está disponible para nosotros ahora. En la frase, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, podemos pensar que nuestro pecado pone a Dios en nuestra contra. Pero la verdad es que en el amor de Dios a través de Jesús, Dios mismo puede ser nuestro abogado, incluso cuando está más que claro que somos pecadores culpables. La diferencia fundamental aquí es que un abogado defensor humano defiende la inocencia de su cliente, pero nuestro abogado, Jesucristo, admite nuestra culpa y luego presenta su súplica en nuestro nombre como el que ha hecho un sacrificio expiatorio por nuestra culpa pecaminosa. Jesucristo el justo significa que Jesús está completamente calificado para servir como nuestro abogado, porque Él mismo es perfecto sin pecado, pues Él ha pasado el examen que requirió su Padre y está calificado para representar a sus clientes en el Tribunal de Justicia del cielo. También debemos tener en cuenta que necesitamos a Jesús como nuestro abogado, porque Satanás nos acusa ante Dios y por esto necesitamos distinguir entre la acusación condenatoria de Satanás y la convicción amorosa de pecado que nos hace el Espíritu Santo. Cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, esto significa que Jesús es el que expía y quita nuestros pecados, y no solo nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Muy a propósito, la palabra propiciación lleva la idea de presentar un regalo a los dioses a fin de apartar el disgusto de estos mismos. Pero para el cristiano la palabra implica que Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, nos reconcilió con Dios por su muerte voluntaria como sacrificio, y con esto ha desviado la ira de Dios de nosotros. Se lee, y no solo nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Aquí entendemos que aunque Jesús hizo su propiciación por todo el mundo, esto no implica que todo el mundo es salvo y está en comunión con Dios. Esto se debe a que la expiación por los pecados de todo el mundo no es igual al perdón que recibe el cristiano converso, lo que nos lleva a entender que el pecado no necesita ser una barrera entre Dios y el hombre. Si el hombre, claro está, recibe la propiciación que Dios ha provisto en Jesús. Versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La evidencia de que alguien conoce a Dios y tiene comunión con Él es que guarda sus mandamientos,
Pues una obediencia simple y amorosa es el resultado natural de la comunión con Dios, ya que Dios cambia el corazón en la conversión de las personas y escribe su ley en nuestro mismo corazón. También dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad de esto es que si alguien no vive una vida marcada por la obediencia, su afirmación de una buena comunión con Dios puede estar seriamente confundida. Y asimismo en la frase yo le conozco, entendemos que nunca salvará a un alma el simplemente saber acerca de Cristo, pues el único conocimiento salvador es conocerlo a Él y confiar en Él, el Salvador viviente que está sentado a la diestra de Dios. Al decir, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, Juan también establece un vínculo entre nuestra obediencia y nuestro verdadero amor a Dios, ya que un amor perfeccionado por Dios se manifestará en la obediencia y al tiempo la presencia de esta obediencia y amor nos da la seguridad de que estamos en Jesús cuando dice, por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, con Cristo el pecado es abatido en el corazón del cristiano, aunque no es expulsado. Así, el pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero no puede sentarse en el trono, puesto que un cristiano ya no ama al pecado como antes. Un cristiano ya no se jacta de su pecado como antes. Un cristiano ya no planea pecar como lo hacía antes. Un cristiano ya no recuerda con cariño su pecado como antes. Un cristiano nunca disfruta plenamente de su pecado como antes y un cristiano ya no se siente cómodo en el pecado habitual como antes. Leemos, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí lo que dice es que cuando permanezcamos en Jesús, andaremos como él anduvo y viviremos vidas de obediencia y amor. Y cuando queramos andar como él anduvo, comenzaremos por permanecer en él. Así, seremos llamados a imitar su caminar diario con Dios el Padre en una vida fiel, regular y disciplinada de comunión y obediencia. Versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos. Acá el nuevo mandamiento de amar era realmente nuevo por varias razones. Una de las razones más importantes era que Jesús mostró una clase de amor nunca antes visto. Un amor que debemos imitar. Este es un nuevo amor. Un amor que el mundo nunca había visto antes de la obra de Jesús en la cruz. Leemos porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este mandamiento nuevo del amor del que hablamos fue necesario debido a las tinieblas que marcaban a la humanidad, especialmente a los gentiles. Esto, claro está, fue antes de que la luz verdadera iluminara por la obra terminada de Jesús. En la frase, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, se nos muestra cómo nuestra relación con el pecado y nuestra obediencia es una medida de nuestra comunión con Dios. Y también se nos muestra cómo lo es nuestro amor por el pueblo de Dios. Y también en la frase, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, se nos enseña que sabiendo la importancia que Jesús le dio a nuestro amor mutuo, Juan llegará a decir que si aborrecemos a nuestro hermano andamos en tinieblas y somos incapaces de ver, pues hemos sido cegados. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Cada uno de nosotros indefectiblemente comenzamos la vida cristiana como hijitos. Cuando estamos en este estado espiritualmente, es suficiente para nosotros que sepamos y nos asombremos del perdón de nuestros pecados y de todo lo que Dios necesitó para perdonarnos justamente en Jesucristo. Esto es algo por lo cual inevitablemente regocijarse. Y si no nos regocijamos en esto, pues algo anda mal con nosotros. Observemos bien la frase perdonados por su nombre, la cual nos indica que las razones del perdón no se encuentran en nosotros, sino en Dios mismo, pues el perdón es un regalo de Dios, no un logro del hombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Tan ciertamente como hay hijitos, también hay padres. Estos son hombres y mujeres de profunda y larga posición espiritual que tienen el tipo de andar con Dios que no llega de la noche a la mañana. Estos en realidad son como grandes robles en el Señor que han crecido grandes y fuertes a través de los años. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Así como hay hijitos y padres, también hay jóvenes. Se trata de hombres y mujeres que ya no son niños pequeños, pero que aún no son padres. Estos son la primera línea de la obra de Dios entre su pueblo. Estos jóvenes están en batalla contra el maligno y se espera de estos el mayor esfuerzo en la obra. Dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. En esta primera etapa de crecimiento espiritual de hijitos, echamos nuestras raíces profundamente en el amor y cuidado paternal de Dios. También conocemos a nuestro Padre como un Padre cariñoso y nos vemos a nosotros mismos como a sus hijos obedientes. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. A veces podríamos pensar, bueno, ¿y no hay más? Está bien que estos padres conozcan a Jesús, pero ¿no deberían ir más allá? Lo cierto es que esta repetición de la frase nos recuerda que no hay más allá, pues el mismo Pablo en su carta a los Filipenses pudo decir que contaba todos sus logros espirituales anteriores como basura, en comparación con la inmensa grandeza de tan solo conocer a Jesús. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes no solo han vencido al maligno, sino que lo han hecho con la fuerza que les llega a través de la palabra de Dios, pues bien sabemos que la palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza espiritual. También dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Estos jóvenes que habían alcanzado cierta madurez espiritual eran conocidos por el hecho de que la palabra de Dios vivía en ellos, lo cual nos lleva a entender que la palabra de Dios se había acogido profundamente a sus corazones. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan nos había dicho que si caminamos en la oscuridad del pecado y afirmamos estar en comunión con Dios, estamos mintiendo. Ahora Juan pasa a señalar un área específica del pecado que amenaza especialmente nuestra comunión con Dios y se refiere a la mundanalidad, o sea, al amar al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo, en el sentido que Juan lo dice aquí, no es la tierra global y tampoco es la masa de la humanidad que Dios mismo ama. En cambio, el mundo aquí es la comunidad de la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Hoy en día, hay una comunidad anti-Dios o ignorante de Dios que hacen las cosas que caracterizan a la sociedad humana y la verdad es que es fácil amar al mundo en este sentido. Ahora, lo que este mundo quiere de nosotros es, entre comillas, nuestro amor. Y este tal amor se expresa en tiempo, atención y gastos. Así,
somos animados y persuadidos a dedicar nuestro tiempo, atención y dinero a las cosas de este mundo en lugar de a las cosas de Dios. El problema aquí es que aunque ganemos el prestigio, el estatus, el honor y la comodidad de este mundo, perderemos el prestigio, el estatus, el honor y la comodidad del cielo. Se leen ni las cosas que están en el mundo. Esto no es tanto una advertencia contra el amor por la belleza del mundo que Dios creó, sino que más bien es una advertencia en contra de amar las cosas materiales que caracterizan al sistema mundial. El mundo de hecho compra nuestro amor con las grandes cosas que tiene para darnos, o sea, los automóviles, las casas, los dispositivos y el estatus que los acompaña. Estas cosas realmente pueden hacer que nuestros corazones se sientan cómodos y como en casa en este mundo. En la frase "si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él", podemos decir que simplemente el amor al mundo es incompatible con el amor al Padre. Por lo tanto, si uno afirma amar a Dios y sin embargo ama al mundo, algo anda mal en su afirmación de amar a Dios. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El carácter del mundo se expresa a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos deseos buscan llevar nuestra propia carne al pecado y a la mundanalidad. Así, la idea detrás de la vanagloria de la vida es alguien que vive para la superioridad sobre los demás, principalmente al impresionar a los demás a través de apariencias externas e incluso a través de engaños. Para tener una idea de cómo funciona el mundo, piensa en los videos de anuncios publicitarios que recuerdes con más frecuencia. Probablemente estos hagan un poderoso llamado a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, o a los tres al mismo tiempo. Los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida, dice aquí que son aspectos del mundo. Y es que al enumerar estos aspectos del mundo, Juan puede haber tenido en mente la primera búsqueda de la mundanalidad. Y con esto me refiero a la Eva en el jardín del Edén, de Génesis capítulo 3 y versículo 6. De Eva en el huerto del Edén se dice que tomó el fruto prohibido cuando vio que el árbol era bueno para comer. Pensó en lo bien que sabría el fruto y cómo saciaría su carne. Entonces ella fue tras los deseos de la carne. De Eva en el huerto del Edén se dice que tomó el fruto prohibido cuando vio que el fruto era agradable a la vista. Vio lo bonito y deseable que era y agradó su vista. Entonces ella fue tras los deseos de los ojos. De Eva en el huerto del Edén se dice que tomó el fruto prohibido cuando creyó que era deseable para hacerla sabia. Pensó cuán inteligente y sabía que esto lo haría sabia, que el fruto era prolijo para ella. Entonces ella fue tras la vanagloria de la vida. Donde dice no proviene del Padre sino del mundo, Dios sabe que tenemos una naturaleza carnal, corporal y necesidades físicas que nos hacen sentir bien cuando son satisfechas. Sin embargo, no está en la naturaleza de Dios influir en nosotros a través de los deseos de la carne. Lo que está claro más bien es que el mundo domina nuestro pensamiento y con qué frecuencia nuestros pensamientos son más del mundo que del Padre. Al respecto y por lo general, nosotros creemos que pensamos mucho más bíblicamente de lo que realmente pensamos. Es por esta razón que debemos medir rigurosamente nuestros hábitos de pensamiento y ver si estos siguen más al mundo o a Dios nuestro Padre. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que invertimos en el mundo definitivamente lo invertimos en lo que no puede durar porque el mundo pasa. Como vimos con el ejemplo de la Torre de Babel, el mundo nunca ganará contra Dios, aunque según algunas apariencias lo hace. Así,
Finalmente, nadie atraviesa las puertas de la muerte con un trasteo lleno de las cosas de este mundo. Por tanto, es muy cierto que el mundo y sus codicias necias pasan. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta gran verdad contrasta fuertemente con el mundo pasajero, y debido a que según la palabra hay cosas que son para siempre, es mucho más prudente e inteligente invertir nuestra vida en lo que no se puede perder. Esto es, hacer la voluntad de Dios. Versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Acá entendemos que Juan vivía en la constante expectativa del regreso de Jesús, considerando su tiempo como los últimos tiempos. Entonces, al ver la naturaleza de nuestro tiempo y lo que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos, deberíamos seriamente considerarnos viviendo los últimos minutos de nuestra vida. También es importante entender el nombre anticristo, pues el prefijo anti puede significar lo opuesto. Esto nos llevaría a pensar que el anticristo es el opuesto a Jesús, pero la verdad es que el anticristo será más un suplantador de Jesús. Este mismo se verá maravilloso, será encantador y exitoso para las personas y aparecerá como un ángel de luz. También, algunas personas se preguntarán si este anticristo será un individuo o un sistema político, y es que, en cierto sentido, será tanto una persona como un sistema político. Leemos, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Hoy en día vemos un, entre comillas, espíritu del anticristo, y este espíritu del anticristo algún día encontrará su cumplimiento máximo en el anticristo físico, el cual guiará a la humanidad en una rebelión de los últimos tiempos en contra de Dios. En otras palabras, aunque el mundo todavía espera ver la última revelación del anticristo, estos que menciona Juan en este pasaje vienen a ser los anticristos con una A minúscula, en lugar del anticristo con una A mayúscula. En la frase por esto conocemos que es el último tiempo, esencialmente vemos que el anticristo es un dictador mundial que conduce a la humanidad en lo que parece ser una edad de oro, hasta que muestra su verdadera cara y el juicio de Dios se derrama sobre él y su imperio. Debemos entonces prestar atención porque el escenario mundial está listo para que surja un, entre comillas, superhombre en la política y la economía. Un líder político único que organizará una confederación de naciones y dominará temporalmente al mundo. Este anticristo por excelencia tendrá a su alrededor el tipo de culto a la personalidad que estamos condicionados a aceptar hoy. Aquí sería bueno notar que las naciones de cientos de millones de personas en el pasado han sido inducidas a adorar a un líder, como lo fue Lenin, Stalin o Mao Zedong. Así, todas estas situaciones deberían hacernos entender que el anticristo está listo para ser revelado cuando sea el momento adecuado. Las palabras salieron de nosotros muestra que muchos de estos pequeños anticristos en un momento u otro de su vida se identificaron con comunidades cristianas. Así, el hecho de que dejaran el cuerpo de Cristo por completo demostró que indefectiblemente, como dice la Escritura, no eran de nosotros. Juan aquí no estaba hablando de alguien que deja una iglesia para comenzar a asistir a otra iglesia, sino que más bien se refería a aquellos que abandonaron por completo la comunidad del pueblo de Dios. Esto revela que, para empezar, nunca fueron realmente parte del pueblo de Dios, pues en realidad comparten con nosotros nuestra compañía terrenal, pero no nuestro nacimiento celestial. Cuando dice, pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros,
Vemos que una iglesia sana puede purgarse a sí misma de estos venenos, ya que el cristiano falso y transigente no se sentirá cómodo echando raíces en una iglesia saludable, puesto que o se reconciliará con Dios o se irá de la iglesia. Versículos 20 al 23. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Acá en este pasaje, Juan se refería a una unción común que pertenece a todos los creyentes. Esta es una unción que hace posible el discernimiento entre el bien y el mal. Esto, claro está, pertenece a quienes buscan este discernimiento en el Señor Jesús. Esto cuando dice, y conoceréis todas las cosas. Esta palabra unción conlleva consigo la idea de ser llenados y bendecidos por el Espíritu Santo, como ocurría con el aceite que se usaba para la investidura de personas en oficios importantes. Este aceite era reconocido como un emblema de los dones y las gracias del Espíritu Santo, sin los cuales los deberes de esos oficios no podrían ser cumplidos. Leemos y conocéis todas las cosas. Debido a la unción del Espíritu Santo dada a todos los creyentes, ellos poseen todos los recursos para conocer la verdad. Pero esto no quiere decir que los maestros sean innecesarios, pues uno de los recursos para conocer la verdad son las enseñanzas que brindan los maestros como Juan. En la pregunta ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?, el contexto deja en claro que afirmar que Jesús es el Cristo tiene que ver con entender la relación entre Jesús y Dios Padre. Jesús el Cristo es el Mesías, Él es completamente Dios y hombre, y fue quien nos reveló perfectamente a su Padre. También se lee, este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del anticristo se identifica por su negación de Jesús y su negación del Padre, y es que Jesús y el Padre pueden ser negados incluso por aquellos que parecen hablar bien de ambos, pues podemos negar fácilmente a Jesús ofreciendo un falso Jesús sustituto o ministrando de alguna manera que niegue al mismo tiempo el carácter de Jesús en nosotros. Juan, en la línea todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, repitió una idea que Jesús expresó a menudo, idea que se registra en el Evangelio de Juan cuando dijo: el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Juan capítulo 13 y versículo 20. Cabe destacar que hoy en día hay muchas personas que parecen espirituales, pero al mismo tiempo rechazan a Jesucristo. Si bien su espiritualidad puede hacerles mucho bien en esta vida, dándoles una base para la moralidad y el buen comportamiento, no les hace nada ante Dios porque al rechazar a Jesús, rechazan a Dios. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La fórmula para protegernos contra el espíritu del anticristo es permanecer en el mensaje cristiano central original. Así que mientras andemos en la sencillez y el poder de este mensaje, no seremos derrotados. También vemos aquí que los seres humanos por naturaleza casi siempre se sienten atraídos por algo solo porque es nuevo, porque casi siempre pensamos en lo nuevo como algo mejor. Pero cuando se trata de la verdad, lo nuevo nunca será mejor, sino que lo que habéis oído desde el principio, eso será lo mejor. Esto es algo difícil de hacer, pues somos tentados a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y a menudo anhelamos algo nuevo y emocionante, incluso si se aparta de lo que hemos oído desde el principio. La frase «lo que habéis oído desde el principio» no describe cualquier enseñanza que pueda recibir un cristiano cuando esté siguiendo a Jesús por primera vez, sino que más bien permanecemos en lo que es desde el principio cuando nos mantenemos cerca de nuestras Biblias. Así que si ese era tu entorno cuando eras un joven cristiano, fue maravilloso, pero si no fue así, colócate en ese entorno ahora mismo.
También, cuando dice permanece en vosotros, esto no significa solo saberlo, sino vivirlo. De forma que cuando vivamos en la sencillez de la verdad de Jesucristo, verdaderamente permanecemos en el Hijo y en el Padre. Algo más que debemos considerar es que nuestro mundo está lleno de personas que buscan a Dios, algunas con sinceridad y otras sin sinceridad. Pero si alguien quiere realmente vivir en Dios, Juan nos dice cómo hacerlo, y esto es dejando que el mensaje de los apóstoles viva en nosotros. Dice también, vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Esto de permanecer en el Hijo y en el Padre es absolutamente necesario para la vida cristiana. De hecho, Juan usará esta palabra permanecer 6 veces en estos pocos versículos de su carta, y la idea se repetirá frecuentemente en todo el Nuevo Testamento. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando su verdad vive en nosotros, entonces Dios vive en nosotros. Pues cuando Dios vive en nosotros tenemos una promesa, y así la promesa de vida eterna es real. Ahora, si bien la idea de la vida eterna se refiere a la vida más allá de este mundo presente, esta vida eterna no comienza cuando morimos, pues si no tenemos la vida eterna, ahora está claro que no la obtendremos cuando muramos. Y tenemos esta promesa si la verdad de Dios permanece en nosotros y permanecemos en el Hijo y en el Padre. Versículo 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Juan sabía que existía engaño entre estos primeros cristianos. Es por eso que se había despertado en él una profunda pasión por mantenerlos en consonancia con el mensaje de la verdad de Dios. También leemos, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Esta permanencia y unción es lo que permite a los cristianos continuar en la verdad. Esta unción no es propiedad privada de los, entre comillas, cristianos especiales, puesto que todos los cristianos pueden tener la presencia del Espíritu de Dios dentro de ellos. En la frase, no tenéis necesidad de que nadie os engañe, Juan nos dice nuevamente que la unción que recibimos de Dios nos guía a la verdad, ya que somos guiados a la verdad en un nivel de 1 a 1, y Dios lo confirma en nuestros corazones a través de su amor por medio del Espíritu. Versículo 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanecer en Jesús significa que no debemos tener miedo cuando Jesús regrese. Esto se debe a que lo hemos conocido íntimamente y por lo tanto podemos estar confiados en su venida. Cuando Jesús regrese, algunas personas tendrán miedo porque nunca conocieron a Jesús, pero la verdad es que entre los que le conocen algunos temerán y se sentirán avergonzados delante de Él. Allí, estos se darán cuenta de que han estado viviendo vidas mundanas e infructuosas aquí en la tierra, pues verdaderamente no permanecieron en Él. En la frase para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sería bueno notar que nunca superaremos nuestra necesidad de permanecer en Jesús y encontrar nuestra confianza en Él. De hecho, Juan usó la frase tengamos confianza, sabiendo que Él también necesitaba esta confianza y que nunca superaría su necesidad de permanecer en Jesús. Dice permanecer en Él. Permanecer en Él es la manera de tener confianza cuando Jesús venga. Cuando permaneces en Él, estás listo para que Jesús venga en cualquier momento. Permanecer en Jesús nos da confianza porque sabemos que no cambiaríamos radicalmente nuestras vidas si de alguna manera supiéramos que Jesús volvería la próxima semana, pues hace tiempo ya que estamos morando y permaneciendo en Él. Finalmente leemos, todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanecer en Jesús significa que practicaremos la justicia en nuestras vidas porque nacemos de Él. Nacer de nuevo ha cambiado nuestras vidas de una disposición al pecado a una disposición a la justicia. Esta es una evidente prueba de nuestra permanencia en Él,
puesto que algo anda mal si alguien dice haber nacido de él, pero no hace justicia. No perfeccionaremos la justicia hasta que seamos glorificados con Jesús, pero podemos practicar la justicia ahora mismo, ya que nacimos de él. De hecho, hay 3 afirmaciones preciosas para cada cristiano en este capítulo. Primera, le conozco. Primera de Juan 2:4. Segunda, permanezco en él. Primera de Juan 2:6. Y tercera, estoy en la luz. Primera de Juan 2:9. En síntesis, Juan en su carta quiere que sepamos que si estas declaraciones son verdaderas, se manifestarán en nuestras vidas, especialmente en nuestro amor por los hermanos y hermanas en Jesús, el Cristo. Amén.